Hola, ¿cómo están? Soy Mauro Crisafulli y hoy vamos a hablar un poco de lo que sería la aplicación, ¿no?, del artículo 124 y 125 de la Constitución y los alcances de esta capacidad que tienen las provincias de suscribir a instrumentos internacionales y los límites que existen, ¿no?, que se entienden, que surgen de la letra. Y en el debate que vamos a ver primero es sobre su reglamentación, ¿no? De, ya que los límites que justamente mencionábamos, que surgen de la letra de estos artículos, pueden ser un poco vagos, un poco ambiguos. Primero vamos a mencionar estas frases que hacen surgir estas dudas. Frases como compatibilidad con la política exterior de la nación, no afectación del crédito público, conocimiento del Congreso. ¿Hasta qué punto se encuentra regulado por sí o requieren una reglamentación? ¿No? Y acá tenemos tres posturas principales. La primera que dice que la reglamentación la debe hacer el Congreso, ¿no? El Congreso Nacional. Y esta surge del hecho de que Argentina no es una confederación en la cual cada una de las provincias tiene su propia política internacional y luego el Estado federal tiene una política internacional unificada y pueden coexistir, sino que es un Estado federal, ¿no?, en el que todavía tiene que haber una unificación por parte del país como en su conjunto, más allá de las políticas que puedan llevar adelante cada una de sus provincias, ¿no? Existe esta cuestión conocida como Umbrella Agreement, que es como un paraguas, ¿no? Que el Estado Nacional funciona como un paraguas que abarca todas las provincias en su autonomía, sin dejar de ser autónomas, deben seguir los lineamientos del Estado federal y, bueno, justamente siguiendo esta línea de pensamiento, debe ser el Estado federal quien reglamente los alcances, ¿no?, de esta capacidad que tienen las provincias, que está reconocida por el artículo 124 y 125, de, bueno, llevar adelante su política internacional. Después tenemos una segunda postura en la que establece que esta reglamentación debe darse, pero no por el Estado Nacional, sino por las provincias. ¿En qué sentido? Y bueno, en esta que es compatible con el federalismo argentino, que básicamente es una cuestión que no delegada que, bueno, aparece en la Constitución Nacional como una potestad de las provincias. Entonces son las provincias que deben reglamentarlo con los límites que establece estos artículos, ¿no? Y después tenemos una tercera postura, en la que se plantea la posibilidad de que no se necesita ningún tipo de reglamentación para la operatividad de estos artículos y de esta potestad, esta capacidad de las provincias de llevar adelante una política internacional y suscribir a convenios internacionales, ¿no? Y esta se basa básicamente en el carácter primigenio que tienen las provincias en la conformación del Estado Nacional, ¿no? Que primero fueron las provincias y luego se organizaron a través de la Constitución y a través de un sistema republicano y federal en la que hicieron. Delegaron atribuciones de las que eran dueñas, ¿no?, en su carácter originario, las delegaron al Estado federal para la conformación de un Estado. Entonces, en principio, no corresponde una reglamentación de esta capacidad que tienen, porque es una cuestión no delegada y que a lo sumo se encuentra limitada por estos dos artículos, y cualquier exceso por parte de las provincias en la llevada adelante de estas potestades de las que son dueñas será vista por el Poder Judicial, ¿no?, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien será la que deba aplicar esos límites en los casos pertinentes, y no una reglamentación por parte del Estado o una necesidad de una reglamentación por parte de las provincias en particular. Eso con respecto a la reglamentación, ¿no? Después tenemos que hablar, si estamos hablando de políticas internacionales y la suscripción, ¿no?, en instrumentos internacionales, de la responsabilidad que puedan surgir de ellas, ¿no?, en el caso de un incumplimiento o una situación dañosa en la que se deba responder. Y para eso tenemos que mencionar principalmente que en el derecho de daños internacionales se busca la reparación, ¿no?, la reparación de cualquier daño que haya surgido por la violación de algún tipo de derecho internacional. Y en este sentido,
la cuestión más importante es determinar quién es el sujeto obligado, ¿no?, para responder en caso de que se presenten estos daños. Y acá tenemos dos posturas. Una que establece que va a ser el Estado Nacional con su hacienda pública, con sus fondos públicos federales, las que tienen que responder por los daños ocasionados, tanto en su política internacional federal, eso es obvio, pero también por los daños que se puedan dar cuando son las provincias las que suscriben como sujetos autónomos a estos convenios internacionales. ¿Está bien? Se entiende que es el Estado el que va a responder, porque también es una cuestión de seguridad para los demás estados, para el otro estado que se está vinculando con esta provincia o con estas provincias, en el sentido de que en principio son los estados los que van a los sujetos de derecho internacional, y en principio la provincia no va a responder, porque sería una inseguridad jurídica bastante importante a la hora de tener que negociar o pactar, ¿no?, con otro estado, cuando es una provincia y no el estado en general. Y después tenemos otra posición en la que se habla de que si las provincias fueran solventes y pudieran responder con su propio patrimonio, serían ellas los sujetos obligados a la hora de responder por cualquier tipo de daño que surja en el contexto de estas relaciones internacionales, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco, la conclusión a la que llegamos es que todavía se debe, ¿no?, este debate, porque básicamente no se ha llegado a un criterio unificado en cuanto a la aplicación, el alcance y los límites que surgen de la redacción de estos artículos 124 y 125 de la Constitución. Y que, bueno, denotan que todavía falta bastante camino a recorrer para conseguir ese Estado federal que se tiene como norte, ¿no?, o en miras, dada la redacción de la Constitución y bueno, los fines que tuvo el Estado Nacional Argentino, la República Argentina, en su creación. Así que es una cuestión que da para pensar y que por ejemplo, una de las cosas que se puede plantear es la creación de un registro unificado de todos los convenios suscritos por todas las provincias, con el fin de poder hacer un control un poco más exhaustivo de estos límites que se aplican y de entender cómo opera, ¿no?, esta capacidad que tienen las provincias de llevar adelante una política internacional propia. Así que bueno, espero que les haya servido. Esto todo está más desarrollado en el trabajo, que también se les comparte. Y nada, les mando un saludo.